Durante medio siglo, fue el monstruo silencioso del cine de artes marciales, el hombre que rompía espaldas y nunca decía una palabra. Pero detrás de ese rostro aterrador y estoico, Bolo Young lo observaba todo. Vio la cobardía de los llamados héroes, vio la corrupción que corre profundamente en Hollywood. Y ahora, por fin, la bestia rompe su silencio. Hoy, abrimos su archivo secreto para revelar 30 verdades oscuras. Expondremos a los falsos tipos duros y las mentiras de la industria. Pero debes mirar hasta el último minuto, porque las verdades finales en esta lista descubren un misterio que las autoridades intentaron enterrar. La verdadera y sangrienta razón por la que el dragón, Bruce Lee, fue silenciado para siempre. Lo que decía el informe policial era una mentira. Lo que Bolo sabe es la aterradora verdad. Pero antes de exponer la sangrienta verdad detrás de la ejecución de Bruce Lee, primero debemos mirar a los sobrevivientes. En sus entrevistas más recientes y sinceras, Bolo Young finalmente ha descorrido el telón de la industria que lo odiaba. Para entender por qué Bruce fue asesinado, primero debes entender el mundo tóxico en el que vivía. Un mundo de falsificaciones, matones y ladrones. Necesitas escuchar estas historias para comprender cuán profunda es realmente la oscuridad de Hollywood. Los tres impostores. Jean-Claude Van Damme, el payaso de la cocaína. El mundo recuerda Bloodsport, Contacto Sangriento, como la película que presentó a los músculos de Bruselas al escenario mundial, una obra maestra de la lucha de torneos. Pero para Bolo Young, el hombre parado al otro lado del ring, fue un circo de mentiras. La brutal realidad que subyace a la leyenda es que el héroe de la historia era, a los ojos de Bolo, un completo fraude impulsado por el coraje químico. Van Damme llegó al set no como un artista marcial disciplinado listo para la guerra, sino como un fiestero caótico que funcionaba con el polvo blanco de Hollywood. Bolo revela que durante la filmación de la pelea final, la intensa sudoración que se ve en Van Damme no siempre era por la humedad de Hong Kong o el esfuerzo físico, a menudo era el resultado de la abstinencia y la inestabilidad química. Temblaba entre tomas, paranoico y errático, requiriendo descansos constantes para desaparecer en su caravana a arreglarse la nariz, mientras los verdaderos profesionales esperaban en el calor. Esta falta de espíritu guerrero quedó expuesta en un momento que destruyó el respeto de Bolo por él para siempre: las lágrimas de un falso campeón. Bolo fue testigo del momento más vergonzoso de la carrera de Van Damme, una historia que el estudio intentó enterrar. Durante un ensayo de coreografía, un doble de acción hizo accidentalmente un ligero contacto con la cara de Van Damme. En lugar de ignorarlo como un guerrero, el hombre más duro del mundo no devolvió el golpe, lloró. Se derrumbó emocionalmente, corrió a su caravana y se negó a salir hasta que el director despidió al pobre doble. Bolo miró con absoluto asco, dándose cuenta de que el hombre que interpretaba al héroe indestructible poseía el corazón frágil de un niño mimado que nunca había sido golpeado en una pelea real. Más allá de la cobardía física, Van Damme también era un ladrón de valor. No solo robaba escenas, robaba toda su identidad. Bolo afirma que el estoicismo característico de Van Damme, la mirada intensa y los movimientos lentos y meditativos, eran una copia directa de los maestros asiáticos que veía en cintas VHS. Estaba copiando específicamente los manierismos de Bruce Lee, pero sin entender la filosofía o el sufrimiento detrás. Era un loro imitando a un dragón, usando la pies de un artista marcial como una declaración de moda. Quizás el aspecto más oscuro de su carácter era su crueldad, porque estaba aterrorizado de entrenar con Bolo, sabiendo que la bestia del este podría aplastarlo en segundos. Van Damme descargaba su agresión en los extras peor pagados. Los pateaba con toda su fuerza en la cara durante escenas sin contacto, solo para parecer impresionante ante las cámaras. Dejó un rastro de narices rotas, conmociones cerebrales y lesiones dentales que el estudio pagó miles de dólares para encubrir. Para Bolo, esto era imperdonable. Un maestro protege a los débiles, un matón los lastima para sentirse fuerte.
Incluso el famoso kumite era una mentira. Bolo desafió a Van Damme a un combate amistoso varias veces para construir química para la película, pero Van Damme se negó cada vez. Sabía que si pisaba la lona con Bolo sin un guión para protegerlo, el mundo vería que el héroe no podría durar 10 segundos contra el villano. Steven Seagal, el sádico rompemuñecas. Si Van Damme fue una decepción, Steven Seagal fue una pesadilla. Bolo Young ve a Seagal no como un artista marcial, sino como un depredador sádico que usó la industria para lastimar a la gente. Una historia definitoria que Seagal intenta borrar de Internet involucra el incidente de Jean LaBelle. En un set de película, Seagal afirmó arrogantemente que su energía ki lo hacía inmune a ser estrangulado. Un legendario coordinador de dobles de 58 años llamado Jean LaBelle aceptó el desafío. En segundos, Seagal no solo estaba inconsciente, sino que, en la humillación suprema, perdió el control de sus intestinos frente a todo el elenco. Bolo ve esto como el momento definitorio de la vida de Seagal, un hombre que habla mucho hasta que se enfrenta a un luchador real, y luego se ensucia encima. Más inquietante que su ego era cómo Seagal trataba a las mujeres y a los subordinados. Bolo vio a un hombre que usaba su poder para aterrorizar. Seagal se encerraba en caravanas con actrices jóvenes bajo la apariencia de audiciones privadas a altas horas de la noche. El miedo en sus ojos cuando salían le decía a Bolo todo lo que necesitaba saber. Era un depredador escondiéndose detrás de una cola de caballo y una placa, usando su tamaño físico para intimidar a aquellos que se atrevían a decir no. Además, su aikido era una actuación, no una habilidad. Bolo, un maestro del poder interno, vio a través de la técnica de Seagal inmediatamente. No era energía, era sumisión. Los dobles estaban obligados contractualmente a voltearse cuando Seagal apenas los tocaba. Si no caían de manera lo suficientemente convincente, eran despedidos. Bolo lo llama la danza de los cobardes. Hombres cayendo por un cheque para hacer que un hombre gordo parezca rápido. Esta falsedad se extendió al sadismo en el dojo. Seagal amaba el dolor, pero solo infligirlo a los desprevenidos. Tenía la reputación de invitar a estudiantes ansiosos o fanáticos a su dojo para una demostración y luego romperles las articulaciones o patearlos en la ingle antes de que supieran que el ejercicio había comenzado. Disfrutaba el sonido de los ligamentos rompiéndose. Bolo considera esto el pecado supremo en las artes marciales: usar tu conocimiento para lisiar a los inocentes en lugar de protegerlos. Seagal también era un ladrón cultural. Caminaba con túnicas de seda, hablando un japonés roto y afirmando ser un lama reencarnado o un hombre santo. Para Bolo, este era el insulto supremo a su herencia. Seagal usaba la cultura asiática como un disfraz de Halloween, beneficiándose de la mística mientras violaba cada principio de honor, humildad y respeto que la cultura representaba. David Carradine, el hombre que robó el alma del dragón. Este es el hombre que Bolo más odiaba, no por su lucha, porque no podía luchar, sino por su robo. La animosidad comienza con el gran robo de Kung Fu. El programa de televisión Kung Fu fue creado originalmente por Bruce Lee. Era el concepto de Bruce, la visión de Bruce, el sueño de Bruce. Pero los ejecutivos racistas del estudio dijeron que un hombre asiático no podía ser la estrella principal, así que robaron la idea y le dieron el papel a David Carradine, un hombre blanco que ni siquiera podía patear por encima de su cintura. Cuando Bolo miraba a Carradine, no veía a un actor, veía a un ladrón viviendo en la casa que Bruce construyó. La realidad de trabajar con este maestro de cero talento fue una tortura. Cuando Bolo tuvo que trabajar con Carradine en Kung Fu, la película, Carradine se movía como un cadáver. Tenía cero ritmo, cero velocidad y cero poder. Bolo tuvo que ralentizar sus propios movimientos al 10% de velocidad, solo para que pareciera que Carradine tenía una oportunidad de pelear. Fue humillante para un maestro como Bolo fingir ser derrotado por un hombre que no distinguía una postura de caballo de un paso de baile. Peor aún, el delirio de Carradine era peligroso. Realmente creía en su propia fama. Caminaba por el set sermoneando a verdaderos luchadores sobre el chi y la energía, mientras fumaba cigarrillos en cadena y bebía alcohol entre tomas.
Realmente pensaba que usar las túnicas lo convertía en un maestro. Bolo veía esta arrogancia como escupir en la tumba de Bruce Lee todos los días. Bolo también sintió una oscuridad en Carradine, mucho antes de que el mundo descubriera cómo murió. Carradine estaba obsesionado con emociones peligrosas y desviadas. No tenía espíritu interno, así que buscaba subidas externas. Bolo sintió una energía de muerte a su alrededor. Un hombre consumiéndose con oscuridad porque no tenía luz propia. La asfixia autoerótica que finalmente lo mató no fue una sorpresa para aquellos que vieron los demonios en sus ojos años antes. Carradine era el símbolo del sistema. No era solo un mal actor para Bolo, era un símbolo viviente de todo lo que estaba mal en Hollywood. Representaba la mentira de que un hombre blanco podía simplemente actuar como un maestro asiático y ser aceptado como mejor que el real. Cada vez que Bolo veía la cara de Carradine en un póster, recordaba el racismo sistémico que bloqueó el camino de Bruce Lee y rompió su corazón mucho antes de que el veneno detuviera su latido. Carradine era el dragón falso que Hollywood quería, mientras el dragón real era silenciado. La ejecución del dragón. Y ahora, llegamos al corazón de las tinieblas. Debemos retirar las mentiras que rodean la mayor pérdida en la historia del cine. Este es el archivo que se ha mantenido cerrado durante 50 años. Esta es la verdad sobre Bruce Lee. El único rey. Bolo Yeung nunca se ha inclinado ante nadie, excepto ante un hombre. A lo largo de toda su carrera, rodeado de falsos tipos duros y ególatras, la verdad es que Bruce Lee fue el único ser humano que Bolo respetó como superior. No era solo un actor, era una fuerza de la naturaleza que hacía que cualquier otro tipo duro pareciera un niño. Para Bolo, Bruce era el emperador, y todos los demás eran solo campesinos tratando de usar la corona. La velocidad de la luz. Existe el mito de que las cámaras tenían que ser ralentizadas para los actores normales. Bolo revela que lo contrario era cierto para Bruce. La verdad es que Bruce se movía tan rápido que las cámaras de cine estándar lo capturaban como un borrón. Tuvieron que filmarlo a una velocidad de fotogramas más alta solo para probar que no era magia. Bolo lo vio golpear antes de que un oponente pudiera siquiera parpadear. Era una velocidad que desafiaba la física. Una velocidad que aterrorizaba a las personas que querían controlarlo. El cuerpo de acero. El informe oficial de la autopsia dice que Bruce Lee murió de desaventura o estaba frágil por exceso de trabajo. Bolo se ríe de esta mentira. Entrenó con Bruce, sintió la densidad de su músculo. La verdad es que el cuerpo de Bruce era como cables de acero. Un hombre con ese nivel de perfección física, con cero grasa corporal y el corazón de un león, no colapsa simplemente por una pastilla para el dolor de cabeza. La promesa rota. Tenían un pacto que nunca llegó a ser. Bruce había jurado llevar a Bolo a América para construir un nuevo imperio juntos, donde las artes marciales fueran respetadas, no burladas. Su muerte no solo mató a un hombre, mató una revolución que estaban construyendo juntos. Bolo lleva el peso de este sueño incumplido cada día. El dragón solitario. En la cima, hacía un frío helado. Bolo vio la tristeza detrás de la máscara. La verdad es que Bruce estaba rodeado de sanguijuelas, personas que querían su dinero, su fama y su energía. Tenía miles de fanáticos gritando su nombre, pero casi nadie en quien pudiera confiar su vida. Era el hombre más famoso de la Tierra, y sin embargo, estaba completamente solo. La sombra de las tríadas. Bolo conocía las calles de Hong Kong mejor que nadie. Sabía que los sindicatos clandestinos, las tríadas, querían una parte del éxito de Bruce. La verdad es que, a medida que crecía la fama de Bruce, también lo hacía la presión. Bolo vio las solicitudes de reuniones a las que Bruce se negaba a asistir. El dragón se estaba volviendo demasiado grande para el estanque y los tiburones estaban circulando. La negativa a someterse. Bruce era obstinado, y esa fue su sentencia de muerte.
Se negó a permitir que sus películas se utilizaran para lavar dinero sucio para los sindicatos. Se negó a ser una marioneta para los jefes de estudio que estaban conectados con el inframundo. Su independencia era su arma más peligrosa. Les dijo no. Y en ese mundo, no es una palabra que hace que te maten. La paranoia. En las últimas semanas, la energía cambió. Bolo notó que Bruce miraba por encima de su hombro. El dragón no solo estaba estresado, estaba siendo cazado. Comenzó a llevar un arma, algo que un maestro de artes marciales rara vez hace. Sabía que venían por él. El depredador se había convertido en la presa. Las llamadas de advertencia. Hubo llamadas telefónicas a altas horas de la noche, amenazas silenciosas, mensajes dejados en el estudio. Bruce trató de ocultarlo para proteger a sus amigos, pero Bolo vio el miedo en sus ojos por primera vez. No eran bromas, eran cuentas regresivas. El primer intento. Hay rumores de un incidente en un set meses antes, un error con un accesorio que casi lo mata. Bolo cree que esto no fue un accidente, sino un ensayo para el asesinato. Estaban probando sus defensas, viendo cuán vulnerable era realmente. La ambulancia retrasada. Ahora miramos la noche de la muerte. ¿Por qué tardaron tanto en llamar pidiendo ayuda? Bolo cuestiona la línea de tiempo. Cree que Bruce ya se había ido mucho antes de que se notificara a los paramédicos. El retraso no fue pánico. Fue una ventana de tiempo utilizada para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado. La escena limpiada. Cuando llegaron las autoridades, la habitación estaba demasiado perfecta. La evidencia había sido movida. Los vasos habían sido limpiados. La escena en el apartamento de Betty Ting Pei fue escenificada para parecer una tragedia romántica, no la escena de un crimen. Alguien había ordenado el asesinato antes de que entrara la policía. El veneno mágico. Hipersensibilidad al Equayesic es la mentira con la que alimentaron al mundo. Bolo sospecha de una neurotoxina rara e indetectable utilizada por asesinos a sueldo profesionales en el este. Un veneno que imita la insuficiencia cardíaca natural o la inflamación cerebral, sin dejar marca para el forense. No lo mataron a golpes, apagaron su propio cuerpo desde el interior. La maldición del hijo. Décadas más tarde, Brandon Lee comenzó a hacer las mismas preguntas. Se estaba acercando demasiado a los nombres de los hombres que ordenaron el golpe a su padre. Es por eso que el arma en el set de The Crow, el cuervo, estaba cargada con una bala real. Bolo cree que las mismas fuerzas oscuras que silenciaron al padre regresaron para silenciar al hijo. No fue una maldición, fue una operación de limpieza. El precio de la supervivencia. ¿Por qué Bolo sigue vivo? Porque jugó el papel del bruto silencioso. Vio lo que le pasó al dragón que rugió, así que la bestia mantuvo la boca cerrada. Se hizo el tonto para seguir vivo. Pero hoy, el silencio termina. Bruce Lee no murió por causas naturales. Fue ejecutado porque era demasiado poderoso para ser controlado. El último hombre en pie. La caída de los tiranos. El tiempo es el juez supremo, y el veredicto finalmente ha sido entregado. Miren a los hombres que una vez se burlaron de los verdaderos guerreros. Jean-Claude Van Damme ya no es el rey de la taquilla, es una estrella apagada persiguiendo glorias pasadas. Steven Seagal se ha convertido en una caricatura, un chiste en el mundo de las artes marciales, escondiéndose en tierras extranjeras para escapar de su reputación. El imperio oscuro de Hollywood que intentó aplastar a los verdaderos luchadores se está desmoronando lentamente bajo el peso de sus propias mentiras. Las máscaras han caído y el mundo finalmente los ve como lo que realmente son. Hombres pequeños proyectando grandes sombras. El guardián de la verdad. Y luego está Bolo Yang. Mientras los otros se destruían a sí mismos con ego y codicia, la bestia del este permaneció disciplinada. Se mantuvo en silencio, se mantuvo fuerte. Hoy, incluso en sus 70 años, posee una dignidad y un poder que los falsos nunca tuvieron. Sobrevivió al foso de serpientes no convirtiéndose en una serpiente, sino permaneciendo como una piedra, inamovible e irrompible. Es el último testigo, el guardián final de una era que nunca volverá. Justicia para el dragón. Bolo finalmente ha levantado la carga de sus hombros.
Al decir estas verdades, ha reescrito los libros de historia. Bruce Lee no fue víctima de un dolor de cabeza. Fue un mártir de la independencia. No murió en vano. Cada vez que un joven artista marcial se niega a venderse, cada vez que un actor se enfrenta a un director matón, el espíritu del dragón se levanta de nuevo. Los asesinos pueden haber detenido su corazón, pero no pudieron detener su legado. El llamado a los valientes. El archivo ahora está abierto. La verdad está en tus manos. No dejes que los medios convencionales te digan lo contrario. Si crees que Bruce Lee merece justicia, si estás con los verdaderos guerreros contra los falsos de Hollywood, entonces eres parte de esta hermandad. La historia no termina aquí. Hay más secretos en la bóveda, más archivos por abrir. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones. Únete a nosotros mientras continuamos exponiendo las mentiras y luchando por la verdad. El dragón está mirando. ¿Estás listo para la próxima revelación?